Ya, entonces vamos a hacer un recorrido de todo JavaScript, pero quiero que tengan en claro que estas cosas las vamos a ver para que ustedes estén pensando en la respuesta que ustedes tienen en los Ajax, en los servicios que van a hacer de GraphQL o cualquier llamada que ustedes hagan a un componente web, ¿ya? Para eso es esto JavaScript. Bien, la primera cosa es que ustedes tienen que tener como primera práctica es utilizar ECMAScript 6. Si ustedes utilizan ECMAScript 6 ocurre una cosa maravillosa que se llama precompilación. ¿Ya? Cuando ustedes ocupan las variables así, var, eso no se hace, no tienen que ocuparla así. Porque si bien les va a dar un número, miren, por ejemplo, var num1 console.log num1, les va a funcionar, ni un problema. Pero cuando ustedes estén haciendo alguna acción en donde no debería estar haciendo algo esa variable, va a ocurrir un efecto que se llama hoisting. ¿Ya? Así que tienen que ocupar ECMAScript 6. Por lo tanto, aquí tienen que utilizar un let. Eso es lo que tienen que hacer con las variables. Entonces, por ejemplo, let num2 va a ser exactamente lo mismo y no tiene ningún problema. Console.log el num2. Bien, y va a hacer lo mismo. Ahora, una cosa que se distingue en JavaScript es que ustedes, todas las cosas que ustedes están utilizando son todas tipo number en este caso. Y no tienen que hacerlo como en otros lenguajes que utilizan, por ejemplo, si ustedes colocan 2, le guarda 2.0. No sé si se han fijado con variables como float o las variables double. Los otros lenguajes lo hacen así. Aquí no es necesario y es bueno que ustedes sepan que si ustedes colocan, por ejemplo, console.log.typeof, typeof de este num1, se van a dar cuenta que tanto esa variable como la que está más abajito, que es la num2, tienen que ambas son de tipo number. Clear, run, son ambas number. ¿Se fijan? Entonces, da lo mismo, o sea, están dentro del mapeo, así que quedan como number. Bien, ahora, ¿cómo se declaran también las constantes acá? Simplemente ustedes colocan const y, por ejemplo, num3 igual 4 y perfectamente entonces funciona igual que las variables, pero la diferencia es que ustedes en tiempo de ejecución no van a poder hacer ninguna modificación. Así que si ustedes quieren hacer algo como por ejemplo num3 igual 5, les va a aparecer una excepción que es el type error. Bien, no se puede hacer ese tipo de asignación. Eso es para el tema de las variables y constantes. En ECMAScript 6, ocupen let, no ocupen var y utilicen eso para que no le ocurra el hoisting. Bien, siguiente tema. Después de eso, una de las cosas que es fundamental de revisar es una diferencia que es de JavaScript que tiene una particularidad en términos de la comparación y uso de variables. En JavaScript existe aspectos de forma y aspectos de fondo. Bien, por lo tanto, no es lo mismo en la naturaleza de las variables cuando son declaradas. Por ejemplo, si ustedes colocan let a, le aparece inmediatamente undefined. Y eso es típico de JavaScript. ¿Ya? Y undefined es un tipo de dato muy amplio. Es un tipo de dato que puede ser un número o que puede ser un objeto, en donde ambos son tremendamente amplios. ¿Bien? Entonces, ahí es donde ustedes tienen que distinguir algunas cosas que ocurren dentro de JavaScript. Fíjense que si uno dice a igual null, inmediatamente dice null. ¿Bien? Y fíjense en esto, si uno hace undefined o por ejemplo a es igual a un undefined, y JavaScript les va a responder que true. O sea, en definitiva está diciendo null es un undefined, te dice efectivamente true. Pero, momento, aquí hay una cosa rara. Porque si yo hago aquí un type of de a, me dice lo siguiente. El a es un objeto, porque yo lo convertí a nulo. Y los nulos son del mundo de los objetos. Pero me está diciendo que es igual a un undefined. Pero JavaScript tiene un igual escondido. Ustedes pueden hacer un null, es triple igual a un undefined. Y eso es false. Eso es falso. Entonces ahí es donde JavaScript hace la distinción de forma y fondo.
O sea, un undefined no es un objeto, pero su fondo simboliza lo mismo. ¿Se fijan? Entonces ahí uno puede hacer algunas comparaciones. Por ejemplo, uno podría decir, miren, voy a decir número, en este caso A, es nulo. Bien, perfecto. Y puedo decir, mira, voy a decir none. ¿Qué es lo que significa none? None significa not a number, no es un número. Entonces tenemos tres cosas que podemos empezar a jugar aquí. Tenemos undefined, que es lo más amplio. Tenemos null, que es en el mundo de los objetos algo vacío. Y tenemos none, que es una operación que no debió ser hecha. Es una operación que se hizo sobre un número que se combinó con otro tipo de datos y quedó pifiado. ¿Ya? Entonces, ¿cómo generamos un none? Lo típico que ocurre en otros lenguajes. Si ustedes colocan 100 dividido en 0, fíjense que JavaScript no les dice none, les dice infinity, infinito. Entonces, momento. Entonces, no es lo mismo el tema. ¿Cómo hacemos un none? El none se construye porque ustedes hicieron una respuesta que el servicio, imagínense que el servicio en vez de retornar un valor 0 o un valor 10, por ejemplo, ustedes quisieron hacer una operación, por ejemplo, multiplicarlo por un IVA, multiplicarlo por 0,19. Y en ese momento se dio cuenta que no era nada un número, era un string. Por ejemplo, no se encuentra a venta. ¿Cómo se genera eso? Decimos nosotros lo siguiente, por ejemplo, hola por 3. ¿Qué es lo que te da? Ahí te da un none. ¿Se fijan? Entonces, toman en cuenta que esto va a ser la respuesta de un servicio en donde uno pensó que iba a ser un número y no lo fue, por lo tanto dio un none. Y ahí ustedes van a saber cuál es el problema que sucedió. ¿Bien? Entonces deben saber esta diferencia entre estos tres tipos, que son el undefined, entre un null y entre un none en JavaScript. También la diferencia entre un doble igual y un triple igual. ¿Bien? Ahora, aquí existen otro tipo de casos en donde uno puede también ver cómo funciona el verdadero y falso. En JavaScript es muy particular eso y les va a ahorrar un montón de problemas. Por ejemplo, ¿qué pasa si uno coloca boolean, que es la clase boolean, boolean 1? ¿Y qué les dice inmediatamente? Les dice true. ¿Se fijan? Entonces ahí, voy a poner esto un poquito más arriba. Miren, inmediatamente les dijo boolean true. Ahora, ¿pero qué pasa si uno coloca boolean 2? Y da true. Pero espérense. Boolean 0. False. Ya, entonces, fíjense. En los booleanos, los números, lo que representa false es el puro 0. Y lo distinto de 0 es true. Transformado booleano. Ahora, ¿qué pasa si nosotros tenemos boolean, por ejemplo, true? ¿Qué es lo que da? True. Y si tenemos boolean false, eso da false. Ahora, ¿qué pasa si tenemos, por ejemplo, boolean, y voy a colocar entre comillas, false? ¿Qué te da? True. Entonces, la cadena de caracteres no se comporta igual. Pero ¿qué pasa si colocamos, por ejemplo, boolean y colocamos sin nada? Ahí recién dice false. Entonces, en cadena de caracteres, el comilla, comilla es false y todo lo distinto a comilla, comilla es true. Bien. Ahora, ¿qué pasa con algunos tipos raros? Como por ejemplo, boolean undefined. Y como el undefined es una ausencia de algo, representa lo mismo. O sea, el 0, el comilla, comilla, el undefined, el null, el none. ¿Se fijan? Veámoslos todos, miren. Boolean, null, eso da false. Boolean, none, eso da false. ¿Se fijan? Entonces es importante que cuando ustedes están comparando algo contra un true
o contra un false, distingan esto. ¿Qué les va a dar un false si le da un 0? Les va a dar un false si tienen comilla, comilla. ¿Se fijan o no? Entonces, por eso es importante ver los booleanos, para que se eviten estos problemas. Ahora, con eso nos ahorramos un montón de trabajo, pero también hay uno que no se lo imaginan. ¿Qué pasa si colocamos boolean .0? Miren, es un 0, pero en decimal. Es un 0.0, también es false. Entonces, en los decimales también ocurre el mismo caso. Cuando es un 0.0 o un punto 0, es un false. Lo distinto a eso es un true. Y eso es importante verlo en JavaScript. Sus reglas tienen que considerar eso. ¿Bien? Ya, esos son los booleanos. Vamos a otro caso. ¿Qué pasa con la aritmética del JavaScript? 2 más 2, 4. Funciona, ni un problema. Estamos colocando suma, resta, ni un drama. Si digo 2 igual 2, ¿qué me dice? True. O sea, las operadores lógicos inmediatamente responden con valores. ¿Bien? También, ¿qué pasa si uno hace 2 dividido 2? Dice 1, ni un problema. Ahora si colocamos 10 módulo 2, ¿qué significa eso? El resto de la división. Y eso te da 0, porque la división es exacta. ¿Qué pasa si uno coloca, por ejemplo, math.pi? Ya aparece el valor de pi. ¿Qué pasa si uno coloca math.pau? Es una elevación. 2 elevado a 4. ¿Cuánto es? 16. Inmediatamente. ¿Qué pasa si uno coloca math.round? Y por ejemplo colocamos el 6.4, así, un montón de números, y te da 6. Aproxima al más cercano. ¿Bien? También tienen el floor, tienen el sale, hay más por si acá. ¿Ya? ¿Qué pasa si colocan, por ejemplo, math.sqrt? Y eso es la raíz cuadrada. ¿Bien? Entonces, las funciones matemáticas en JavaScript también están presentes de esa manera. Ahora, ¿qué pasa también con los operadores lógicos? ¿Qué pasa con eso? Si uno, por ejemplo, coloca let edad igual 24, aparece undefined, pero no es undefined. ¿Qué pasa si uno coloca aquí edad igual 24? Eso es true, ¿no es cierto? Pero fíjense en esto. Edad igual, comillas 24. ¿Y qué te dijo? True también, po. ¿Cómo podemos hacer que nos diga, oye, pero esto es cadena de caracteres distintos? ¿Qué habría que hacer para que diga, esto es falso? ¿Cómo reparamos eso? Edad igual 24, doble comillas 24. Colocándole 3 iguales. Si colocamos edad triple igual 24, ahí me va a decir falso. ¿Por qué? Porque comparó su fondo y efectivamente son iguales. Pero al comparar su forma, uno es de forma numérica y el otro es de forma string. Son cadena de caracteres. ¿Bien? Entonces son distintos. Ahora, ¿qué pasa si nosotros colocamos edad distinto de 20? Y te dice true. También funciona la desigualdad. ¿Qué pasa si colocamos edad distinto de 20? Y miren lo que dijo. También es true. Porque recuerden que al colocar un doble igual, en este caso exclamación igual es igual que el doble igual. Pero si queremos comparar estrictamente en su forma y fondo, lo que habría que hacer es edad, exclamación, doble igual, 20. Y ahí me va a decir que efectivamente es distinto, porque es 24. ¿Sí? Está bien. Ahora, entonces, en definitiva, si hacemos esto, miren, 24 igual a 24, esto nos va a dar true. Si colocamos 24 triple igual 24, esto nos va a dar false. ¿Se fijan? Forma, fondo. Luego, y también podemos decir 24, exclamación doble igual 24, y eso nos va a dar true. Por consecuencia, porque estamos diciendo si son distintos. Y sí, son distintos de forma. Bien, eso es para el tema de
de los booleanos, pero también podemos ocupar operadores lógicos. En JavaScript existen dos operadores lógicos que son el double ampersand y el double pipe. El double ampersand significa un AND y el double pipe significa OR. Por lo tanto, acá podemos colocar esto: 24 igual 24 double ampersand y decimos hola igual hola. Y como ambos son de tipo true, 24 es true y el otro es true, y true and true te da true. Bien. Ahora, pero ojo, en JavaScript ocurre un problemón. JavaScript tiene la cosa que se llama cortocircuito. Fíjense en esto. Yo voy a hacer esto. 10 igual a una cuestión así. ¿Qué es lo que te dice? Error. Está mal escrito, no existe la variable, lo que sea. Eso es un error. Pero miren esto. Si nosotros colocamos 24 igual 24, double pipe, y coloco 10 igual a toda una porquería, miren. ¿Qué dijo? Ah, porque ahí hay una asignación mala. Igual eso, y miren, me dio true. Y no se cayó, po. Porque el primero es verdadero. Entonces hizo un cortocircuito al tiro. Eso es peligroso. Porque si ustedes tienen varias comparaciones, la primera que encuentre un true en un OR va a ser al tiro que era true. Y no va a comprobar el error. Entonces pueden ustedes tener una millonada de códigos de errores a la derecha de eso. Lo mismo ocurre con el AND. Si ustedes colocan, por ejemplo, 24 es distinto de 24 y le colocan double ampersand y colocan esta misma comparación burda, miren, te da false, y lo de al lado está malo. Entonces, fíjense bien, en JavaScript tiene lo que se llama el cortocircuito. Cuando encuentra algo que puede decir fidedignamente que lo demás va a quedar con un valor, lo hace. Y corta lo que viene después. Entonces, complicado. Bien. Ahora, esto mismo que está acá, voy a pasar ahora al JSBin. ¿Y qué pasa si esto lo aplicamos a JavaScript, pero con variables? Si ustedes hacen esto, if 5 igual 5, y luego double ampersand 10 mayor que 2, y colocan, por ejemplo, console.log, correcto. Fíjense en esto. JavaScript distingue en un if, distingue cuando es una sola instrucción, ustedes no es necesario que coloquen llaves. Eso es algo importante. Las llaves se utilizan para más de una instrucción. Por ejemplo, uno podría poner aquí mismo, if, esto mismo que está acá, 555, double ampersand 10 mayor que 2, y decir llaves, console.log, decimos 1, y luego console.log colocamos 2. Así. Clear run. Entonces lo que estamos diciendo ahí era más de una instrucción, se colocan llaves, si no sale un error. Bien. También, dentro de esto mismo, es muy bueno. Voy a colocar aquí el... Me estoy quedando sin batería. ¿A dónde está el cargador? Aquí está. Ahí sí. Ya. Entonces, también es bueno que cuando utilicen un if, en lo posible no utilicen un else. ¿Por qué les digo eso? Porque en JavaScript ya vieron las posibilidades que tienen. Tienen un undefined, tienen un null, tienen un none, tienen una forma múltiple de interpretar un booleano. Por lo tanto, si ocupan un else, es demasiado amplio un else. Puede significar muchísimas cosas. Traten de acotar los problemas. Si van a ocupar un if, vayan acotándolo con un else if. O por último con un case. ¿Bien? Pero por ejemplo, si tenemos acá if edad, voy a colocar una variable, let edad igual 24, la misma que teníamos antes,
if edad mayor que 18, entonces vamos a decir console.log mayor de edad. Bien. Y ojo, si nosotros colocamos un else aquí en este mismo caso, tendríamos un problema porque estamos considerando dos casos, el igual igual y el menor. Entonces, distingamos al tiro, else if edad igual igual 18, entonces ahí va a tener console log 18 y luego else, en este caso, sería console log menor de edad. Pero la recomendación mía es que no utilicen mucho los else. Bien, no traten de no ocupar mucho el else. Y ahí te da inmediatamente mayor de edad. Bien, así que con eso está ok. Bien, eso es de lo if. Ahora pasemos inmediatamente a lo que sería los for. Bien, ya tenemos lo if, ahora vamos a los for. Los for, el for que yo les voy a hacer es el for clásico. El for clásico tiene varias variantes, pero yo no quiero discutir cómo es la estructura de un for. Quiero ver en dónde es útil un for. ¿Ya? Entonces, vamos a ver un for. For let i igual 0, luego i menor igual a 10 y más más. ¿Qué es lo que está haciendo eso? Es un for desde el 0 hasta el 9. ¿Bien? Y lo que voy a hacer es lo típico que uno hace con un for de este estilo. Filtrado, pero hacemos un filtrado con una palabra clave que se llama continue. Por ejemplo, yo voy a filtrar todos los pares. If i2 igual 0 y le voy a decir continue. ¿Eso qué es lo que va a hacer? Cuando encuentre los dos, va a saltar a la siguiente iteración. Y luego console.log i. Y al hacer esto, fíjense, clear run solamente me mostró los números impares. Ahora, esto también se puede utilizar de otra manera. ¿Qué pasa si a este for, que está acá, lo mutamos y le decimos, bueno, cuando encuentre un par, que termine el ciclo? Para eso uno hace lo que se llama break. O sea, clear, run y te da. Y de hecho aquí, como parte en el 0, no hace nada. ¿Se fijan o no? Voy a hacerlo partir en el 1, miren. 1, clear, run, y ahí dice 1. Porque el primero era impar y el segundo es par. Así que terminó el ciclo con el break. También se pueden hacer cosas como desigualdades. Uno puede decir, mira, si el i es mayor o igual a 6, que simplemente haga un continue. Y eso lo que está haciendo es filtrar los mayores que 6. Miren, y queda del 1 al 5. Entonces, eso es la aplicación práctica cuando uno tiene un for y quiere estar filtrando algunas cosas, pero de manera manual. ¿Ya? Ahora, pero aquí hay algo extraño. Uno dice, bueno, pero el filtrado manual sirve de alguna manera. Sí, siempre y cuando sea un subdominio de lo que estás recorriendo. Si tu elemento a recorrer es completo, entonces no te sirve. Deberías ocupar un for each. ¿Bien? Porque es mucho menos código y menos problema hacerlo. ¿Cómo vamos a comprobar eso? Lo vamos a hacer con un arreglo. Los arreglos en JavaScript son bastante sencillos de hacer. Por ejemplo, si uno coloca aquí let arreglo igual, por ejemplo, 2, 3, 4, 5. Y podemos comprobar inmediatamente un console log y colocamos arreglo. Y vamos a encontrar que perfectamente esto lo hizo muy rapidito. Y hizo un 2, 3, 4, 5. Bien, un arreglo. Ahora, ¿cómo podemos recorrer el arreglo? Si hacemos el for clásico, estamos haciendo mucho código, pero lo voy a hacer igual. Bien, es un for let i igual 0, luego i menor que arreglo.len, que esto es una propiedad que tienen todos los arreglos de JavaScript, porque heredan de un prototipo, ya vienen con código fuente. Entonces, len y luego i más más. Desde ahí uno puede llegar y decir, bueno, quiero el elemento, let elemento va a ser igual a arreglo sub i.
y podemos después mandar a consola, console log elemento, y podemos ver lo que sucede. Y se fijan, queda hacia abajo, 2, 3, 4, 5, lo estuvo recorriendo. Ahora, esto mismo que está acá, como uno se da cuenta que está recorriendo todo el arreglo, esto es ineficiente. Se puede hacer de una forma mucho mejor. La forma de hacerlo es hacer un for each. ¿Cómo se hace un for each? Ustedes colocan simplemente arreglo, punto, for each. Y for each, como es una función, pide que le agreguemos una acción. Por ejemplo, abre paréntesis, function, y colocamos elemento, lo mismo que está arriba, abre llaves. Y ahí uno le coloca el código fuente. Y en ese código fuente podemos colocar lo mismo, console.log, elemento. Entonces, si se fijan, esto ahorró un montón de código. Hace exactamente lo mismo que tienen en el for clásico. Y al hacer esto, clear, run, entonces tenemos ahí el 2, 3, 4, 5. Funciona. Bien. Ahora, los arreglos no necesariamente tienen que ser números. Pueden ser también cadenas de caracteres. Si ustedes colocan let arreglo, str es igual a arreglo, perdón, aquí sería igual corchete cuadrado 1, 2, 3, y luego esto mismo le hacemos un console.log arreglo str, se van a dar cuenta que perfectamente un arreglo puede ser cadenas de string y no hay ningún problema en ello. Bien, de hecho hay una cosa que se puede hacer también con los arreglos, que es lo mismo que el for each de número. Se pueden también sacar elementos, por ejemplo, for each arreglo str, punto for each function, y si quiero no le llamo elemento, le puedo llamar cadena. Bien, y console.log cadena, y esto funciona perfectamente, ya, y se hace un recorrido del cuento. Ah, aquí hay un tema, puse una R de más, ahí, clear, run, y ahí está. Entonces 1, 2, 3 se recorre. Ahora, lo que comúnmente uno hace con los tipos de arreglos con un for each es que también puede hacer lo que se llaman filtros. Esto es altamente usado, de mucho tráfico. Si uno llega y dice, bueno, no quiero en este arreglo, no quiero solamente, quiero sacar elementos. Por ejemplo, un carrito de compra. Acabo de eliminar un elemento del carrito de compra. ¿Cómo rápidamente lo quito? En JavaScript. Ustedes ocupan la función filter y la ocupan en un arreglo. Miren, voy a hacer un subconjunto de este arreglo de esta manera. Let arreglo str fix. ¿Y quién va a ser el arreglo str fix? Le voy a sacar el elemento de al medio del arreglo de caracteres. Del 1, 2, 3 le voy a sacar el 2 y lo voy a filtrar. Entonces, arreglo str.filter, colocamos la función y el elemento que vamos a sacar y le decimos return elemento distinto de 2. Y ahí estamos filtrando de ese recorrido, le estamos sacando al elemento 2. Y al ver esto en nuestra consola, console.log arreglo str fix, podemos darnos cuenta que se hizo efectivamente el filtro. ¿Se fijan? Ahora quedó solamente 1, 3. Ahora, este tipo de función no es la que más se utiliza. Una de las más utilizadas tanto en JavaScript como en JSX es utilizar lo que se llama map. Los mapeos son altamente usados en la mayoría de los procesamientos de respuesta de los web services o la respuesta de algún elemento de arreglo. Ya los maps se transforman, se convierten en otros HTML o se convierten en operaciones utilizadas en todo un arreglo. Por ejemplo, yo voy a crear aquí una cosa muy simple. Voy a crear una cadena de un arreglo con puros números y luego a esos números los voy a elevar al cuadrado. Algo muy simple. Miren, vamos a hacer aquí let números, nums, corchetes cuadrados, le voy a colocar 3, 4, 5. Y a esto que está acá le voy a aplicar un map.
¿Cómo se puede aplicar el map? Le voy a decir let quads es igual a nums.map y luego le digo a ese número que está ahí, le voy a decir nums es igual a flecha nums por nums. Ahí lo que estoy diciendo es que tome cada elemento y elévelo al cuadrado. Y se va a convertir en otro arreglo que se llama quads. Y nosotros al ver ese arreglo, console.log quads, entonces vemos que efectivamente se aplicó el mapeo. Ahora tiene 9, 16 y 25. Y se hace sobre todo el arreglo. Entonces eso es una herramienta poderosísima para hacer procesamiento de cualquier data que ustedes tengan, de respuestas en JSON o de respuestas de tipo arreglo. Bien, el map altamente usado. Bien. Ahora, la otra cosa que uno utiliza bastante dentro de JavaScript es las estructuras de tipo JSON. Por ejemplo, si uno dice, ¿cómo hago un JSON simple dentro de JavaScript? Le digo, let, por ejemplo, persona, igual, abre llaves, y inmediatamente cuando ustedes abren llaves, eso se convirtió en un objeto. Y ese objeto es de tipo JSON. Entonces, acá uno dice, bueno, yo quiero colocarle un root, le voy a decir 1-9, después coma, nombre, vamos a colocar Pablo Mármol, ¿ven? Después coma, edad 300, coma, y luego, por ejemplo, inscribir. Y en JavaScript hay una cosa curiosa, uno puede en los JSON inmediatamente agregar funcionalidad, le puedes agregar código. O sea, si uno quiere, llega y convierte al JSON como es un objeto, y el prototipo de tipo objeto, uno le puede pasar inmediatamente métodos, y funciona al tiro. Entonces, fíjense, inscribir le voy a llamar función, que recibe a, no sé, un usuario, y ese usuario le voy a decir, miren, console.log, y le voy a llamar usuario más ahora inscrito. Bien, y luego return nada. Y perfectamente funciona. Fíjense, y acá le voy a decir persona punto root igual 2,7 para ver un fenómeno. 2,7 y miren, clear run y no hubo ni un problema. Y fíjense, console.log persona, y al hacer eso, ahora dice object 300, inscribir función usuario, nombre Pablo Mármol, root igual 2,7, lo reemplazó porque ya existe esa propiedad, existe root. Entonces yo puedo acceder a ella y modificar como un objeto, como cualquiera. También, si uno llega y dice, bueno, quiero llamar a esa funcionalidad de inscribir, ¿cómo uno lo hace? Y se puede hacer de muchas maneras. Uno lo puede hacer desde utilizando el punto o puede verlo como un arreglo. Miren, curiosidades. Persona, corchetes cuadrados. Y le puedo decir, bueno, quiero cambiar el inscribir. Ahí. Y le voy a decir igual función nada. Punto y coma. Y luego le puedo decir console.log persona.inscribir. Y le voy a decir a P mármol. Y notes esto, al hacer eso, clear run, dice undefined. ¿Por qué? Porque las funcionalidades además se pueden sobreescribir. Si uno coloca acá, antes de esa sobreescritura, le coloca el console.log persona.inscribir pmármol, van a encontrar que al hacer clear run, dice pmármol ahora está inscrito. Esa funcionalidad no había sido reemplazada. Después en esta línea se reemplaza por la función vacío y luego se le pide de nuevo hacer lo mismo y ya no está. Se convierte en undefined. Entonces, el lenguaje JavaScript es demasiado flexible. Por lo tanto, aquí yo diría que es muy bueno que ustedes sepan estas distinciones. Repaso todo lo que dije.
Primero, distingan entre un undefined, entre un null y entre un none. Súper importante. Distingan entre un doble igual y un triple igual. Distingan entre los booleanos. ¿Qué representa false en los números? Es un 0. Lo que representa distinto de false en un número es cualquier otro número. En la cadena de caracteres, ¿qué representa un false? Comilla, comilla. Y lo demás es true. En los objetos, si ustedes colocan un null, es false. Si colocan un none, es false. Si colocan undefined, es false. ¿Se fijan? Distingan entre que los doble igual pueden estar cadenas de caracteres con números. También es importante distinguir que no usen tanto el else en los if. Si quieren recorrer subconjuntos de cosas, utilicen un for con la notación canónica completa. Pero si van a recorrer todo, utilicen un for each. Si quieren llegar y sacar cosas de un arreglo, utilicen filter. Si quieren llegar y transformar los arreglos, utilicen map. ¿Bien? Y ahí pueden hacer un montón de cosas en JavaScript.